Yo tenía la necesidad imperiosa de moverme de una manera diferente. Me formé con la danza contemporánea, ya una vez que me graduó, entro a la Compañía Nacional de Danza, pero en el elenco tradicional. Me apasionan muchísimo las tradiciones, el acervo del venezolano, muchos colores, muchas formas que eran completamente ajenos a mí. Me apasiono de la danza tradicional y llegó un momento que yo dije, ya es suficiente. Yo necesito buscar algo que me saque de esta zona de confort, porque si no, ya lo voy a dejar hasta aquí. Mi experiencia a nivel dancístico es clásico. Cuando llegué al butó, vi la extensión que me daba en cuanto a trabajar mi cuerpo sin estructura, sin cuentas, sin formas, sin nada que realmente ocupara en mí nervios o más allá una tensión de que en 3 cuentas me tenía que mover. Fue un aprendizaje nuevo, una manera de conocer mi cuerpo, de levitar mi cuerpo en un sentido y de dejarte ir. El butó llegó a mí y justo en ese momento yo estaba teniendo muchos conflictos con mi cuerpo, con mi relación con mi cuerpo. No en cuanto a lo físico, sino en el hacer. Y el butó vino como a permitirme ese encuentro con mi cuerpo desde otro lugar, a reconciliarme con ese montón de cosas por decir que el cuerpo está allí como un lienzo para entregarlo. Para mí fue redescubrir el cuerpo desde otro lado. Fue como un antes y un después, porque logré unas conexiones internas que no había logrado durante todos los años de carrera que había tenido. Y gracias a eso me sentí distinto. Pasó el proceso y yo sentí que me transformaba, que cambiaba. Era como si existiera dentro de mí una metamorfosis que iba creciendo poco a poco. Hay algo que me di cuenta con respecto a la matemática y ahorita con el butó es que necesitas para ambas cosas un nivel de abstracción muy grande. Poder visualizar cosas en tu mente para poder luego plasmarlas. Por lo menos en matemáticas, plasmarle en un papel, en una hoja. Y con respecto al buto o al arte en sí, con tu cuerpo. El butó, la esencia es sentir, siempre sentir. Y en mi oficio me enseñan a hacer y después sentir. Y era como que voltear la fórmula y me costaban, porque soy actor y siempre voy a hacer. Cuando te piden que tus rodillas, también dicen que de tus rodillas hay una imagen concreta, está sucediendo algo, es como ya cómo pienso ese lugar, sin además perder la conexión con otras partes del cuerpo. Me llamó muchísimo la atención que una de las metas del taller era lograr la desincronización del espacio-tiempo. Me pareció magia. Yo dije, yo quiero aprender a hacer eso. ¿Qué es lo que dan allí que en ninguna parte, en ningún taller de danza al que yo haya asistido,
había leído o había visto una cosa como esa y por eso fue que decidí Butó en primer lugar. Para mí es una meditación activa, es sobrepasar una línea imaginaria que está entre lo mental y el corazón, que es el sentir. Es realmente sentir tu naturaleza, es ir más allá de lo meramente mental. Una danza como coreográfica no podría hacerla porque se me dificulta un poco como seguir esquemas coreográficos de 1, 2, 3, 4. Olas de animales caminando que forman un gran océano. En algún momento yo había dicho que me gustaría tener la experiencia de la danza butó. Y es cuando decido, paras de bailar o el abismo es la danza butó. Yo busqué algo con lo que me identificara, que dice, bueno, esto es tan extraño, esto es de otro planeta, que es donde tú cabes. Y fui, y es donde me siento bien. La vida afortunadamente me llevó a solucionar cosas, vendí todo lo que yo tenía y supe de esta maestra que estaba en Nueva York. Me fui, empecé con esta señora americana llamada Maureen Fleming y empecé a trabajar con ella, bueno, a estudiar. Si se puede decir estudiar, yo siempre le digo es vivenciar lo que sucede allí. Empecé a tomar talleres con cualquiera japonés que iba a Nueva York a dar talleres y a dar funciones, estaba yo ahí porque era la manera de tener información y es cuando empiezo a informarme realmente, cuando llego allá, de dónde viene, por qué existe, cómo existe, la manera en que se da y empiezo a conocer el horror de lo que es la danza Butó, de sus inicios, que era el horror de la guerra, el horror de la bomba de Hiroshima, el horror de los que sufrieron esa bomba, de sus mutilaciones, de que quedaron totalmente desplazados, en fin. Empecé a descubrir lo que es la danza. Ellos quieren que tú trabajes ese lado oscuro de la vida y también el no asumir el oscuro a lo literal, que el oscuro son las emociones negativas, el sufrimiento, es un oscuro que puede ser a través de las sombras. Hay una película que habla muy lindo a través de eso. Había una escena donde se veía la sombra de un árbol y ella decía, mira, eso es la sombra, ahí tú puedes bailar. Entonces existe esa forma poética también de ver lo oscuro. Y es como deslastrarte para entrar por un túnel, oscuro además,
donde tú no sabes con qué te vas a encontrar, donde cuando crees que llegaste no, es más allá. Llego a Japón y la dinámica era vivir en comunidad, trabajar la tierra y como compensación tú recibías el taller. El trabajo físico de danza era otra cosa que yo jamás había experimentado, ni dentro de lo que es la danza, ni dentro de lo que era el butó. Cada ejercicio que uno hacía era una ventana que se te abría, era un mundo que se te abría. Yo nunca me había imaginado que yo podía, y bueno, y no es que pueda, pues es difícil, tener 12, 13 bailarines a los cuales tengo que no manejar y con los cuales tengo que interactuar y este piensa de determinada manera, este actúa de determinada manera, no le puedo decir la misma cosa al otro. Entonces, nunca me había imaginado eso, que yo pudiera llegar a hacer eso. Y ahora me encuentro en eso. Quedé fascinada con la técnica, con la transformación que ha ido generando en nosotros como bailarines, como personas, en las sensibilidades que ha tocado el butó, en las personas que nos han visto. Si bien el buto puede ser como muy crudo, también hay un espacio de sutileza, de amor, de entrega, de cariño. Lo encontré en un momento de mi vida donde no sabía que estaba tan extinto, o a lo que le llaman como muerto en vida. Cada quien, al fin de cuentas, tiene que desarrollar su visión, porque no hay nada fijo, no hay nada establecido, no hay una técnica, no hay academia, no hay esto es así, esto es butó, esto no es butó. Entonces, tienes muchas posibilidades. Si cada de las personas que deciden asumir ese trabajo es de un background diferente, de un país diferente, con una identidad diferente, con una cultura diferente, con emociones diferentes, una historia diferente, todo va a ser diferente a la hora de tu ver los trabajos. Trato de mantenerme en una burbuja. No evado la situación país. No uso la situación país para crear, pero se ha dado. Además que eso era lo que sucedía en Japón en los inicios. Usaron la crisis de aquel momento de las bombas y de la posguerra, pero eso se acabó en un momento, ¿no? Entonces vamos a ver cómo podemos continuar con esa crisis o ese estado de vivir en caos para gestar, independientemente de lo que es el país. Porque entonces si nos vamos a un nivel global, el mundo está en caos, el mundo está en crisis, entonces vamos todos a hacer butó. No creo que a todo el mundo le interese eso. Ahora, yo no sé si la situación país está haciendo que el público empiece a sentir como conexión con esto. Si ese momento de crisis que está viviendo el público, que lo vive y que lo lleva al teatro cuando se sienta en la butaca, y se queda así o empieza a sentirse, es porque le está haciendo reflejo de algo. Pero eso es un reflejo de lo que está viviendo la persona, no de lo que yo estoy mostrando. Cuando comenzamos el taller, él dijo, la danza butó no es terapéutica, no es sanadora. Es lo que cada quien quiere que sea.
Me cuesta mucho el ser emotivo, por ejemplo, el expresar sentimientos, porque bueno, yo nunca lo expresé hacia mis padres nunca hacia mí. Entonces yo siempre crecí como con ese bloqueo. Mis parejas me lo recriminaron, pero que tú no dices, tú no hablas. El butó me ha dado eso también. En mi experiencia con todo el trabajo de espiritual, de crecimiento, de conexión con esto y olvidarme tanto de la mente. No sé, de empezar a sentir energías que no son conocidas, que llegó porque llegó. Yo llegué a una gente que justamente me dio palo por la cabeza para empezar a romper la coraza que tenía. Y eso ha sido maravilloso también. Y a través de eso llegué a India y fui a India 2 veces, ya lleva palo, ya lleva palo. Pero fue grandioso, fue grandioso.